En este video vamos a implementar el constraint de unique. Recordemos que el constraint de unique tiene la finalidad de garantizar que un campo que no sea llave se pueda repetir. Por reglas de negocio existen ciertos datos en tablas que no deberían de repetirse. Cabe mencionar o recordar, aclarar que todos los campos que son llave primaria por naturaleza ya son únicos y no nulos. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar un constraint de unique, lo vamos a hacer sobre columnas que no sean la llave primaria. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestra tabla de género con su ID de género, que ya sabemos que por naturaleza es única. Solamente vamos a tener una vez la clave y la descripción del género. En la información que contamos actualmente con nuestra tabla, tenemos estos tres registros, los cuales cumplen con las reglas de primary key y con la regla de not null. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si yo quiero insertar el registro 4 y repetir el género femenino? Esto podría generar un problema de negocio. Si ustedes pueden observar, el registro ha sido insertado. De tal manera que si hacemos una consulta, pues mi catálogo está inconsistente porque tengo yo dos claves femeninas. Es muy común que todos los catálogos o los dominios, sus descripciones o claves sean no nulas y además sean únicas, es decir, que no se puedan repetir también. Entonces, para evitar de que yo pueda tener dos claves femenino con IDs de géneros diferentes, pero misma descripción, o dos IDs masculinos, entonces pues recurro al constraint de unique. ¿Cómo se establece el constraint de unique? Después de la declaración not null ponemos la palabra unique. Y con eso estaríamos indicándole que ese campo no se puede repetir, al igual o el mismo comportamiento que tiene la llave primaria. Eliminamos nuestra tabla. La declaración Cascade Constraint, la finalidad que tiene es forzar a que se pueda borrar la tabla toda vez que tiene referencias. O vamos a tener referencias. Más adelante vamos a ver cómo vamos a referenciar nosotros la tabla de empleado hacia la tabla de género. Entonces, en ese momento va a ser obligatorio aplicar la cláusula Cascade Constraints para que nosotros podamos forzar el borrado de la tabla. Borramos entonces la tabla y la volvemos a crear ahora sí ya con el constraint de unique. ¿Sí? Y hacemos las pruebas correspondientes. Insertamos registro 1 femenino, insertado correctamente, registro 2 masculino, insertado correctamente, registro 3 femenino, otro, y registro 4, intento duplicar este registro erróneo y podemos observar que aquí se nos está mostrando el error correspondiente de que se está violando un constraint. El constraint en este caso, el constraint de unique sobre la columna descripción de género. Un segundo ejemplo lo podríamos tener en nuestra tabla de empleado. En la tabla de empleado, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo primero verifiquemos la información que contamos? Solamente tenemos a María Pérez. ¿Sí? Este registro no fue insertado en el ejercicio anterior, toda vez que faltó proporcionar el dato de la CURP. Pero si yo proporciono por error la misma CURP que el registro anterior, actualmente el sistema me va a permitir realizarlo. Control V, Control C, copiamos, pegamos para garantizar que es exactamente el mismo CURP, inserto el registro 2 y este es insertado. ¿Sí? Aquí lamentablemente podemos observar a nivel de negocio que tanto María Pérez como Roberto Hernández, que viven en domicilios diferentes, ya que son personas distintas, por algún error se registró el mismo CURP, que por regla de negocio probablemente no se deba tener más de un empleado con el mismo CURP. Entonces, al igual que el catálogo de género, es necesario que nosotros coloquemos la palabra unique o la declaración unique después de la declaración not null dentro de la columna que queremos que no se repita. Procedemos a crear la tabla e insertamos, ok, esto es porque la tabla todavía existe, primero la eliminamos, creamos nuevamente la tabla, ¿sí? Corroboramos que la tabla ha sido creada
y validamos el constraint. Insertamos el primer registro, el cual no tiene ningún problema en ser insertado, pero cuando intento insertar al registro 2 de Roberto Hernández con un domicilio diferente, pero el mismo CURP, en este momento se genera un error, indicándome que el constraint ha sido violado, y en este caso estamos hablando del constraint de unique. Más adelante verificaremos cómo podemos establecer nombres a los constraints para que nos sea más fácil identificar cuando uno de estos constraints falla.